En las noches largas, me quedo acostada, escuchando la lluvia caer sobre el tejado de barro o el mugido distante de las vacas en el corral. A mi lado está mi marido, pero el espacio entre nuestros cuerpos parece más grande que todo el campo allá afuera. Me volteo, la tela fina del camisón rozando mi piel, pero el calor que necesito, Antonio nunca me lo da. Pienso, soy joven, llena de vida, ¿por qué me siento como una viuda dentro de mi propia casa? Yo sé que mi cuerpo todavía espera la atracción. Tengo pechos abundantes, cintura firme del trabajo, caderas redondeadas que hacen ondular la falda con cada paso. Muchas veces, frente al espejo, me sorprendo. Esta es una mujer deseable. ¿Cómo puede estar tan olvidada así? La soledad no vive solo en el corazón, sino también en la piel que anhela ser tocada. Y entonces veo a Rafael, 70 años, vecino, campesino curtido, viudo desde hace mucho tiempo. Todos en el pueblo lo ven como un viejo trabajador y silencioso. Pero cuando Antonio está ausente, es Rafael quien aparece para ayudar en el corral, sacar agua del pozo, reparar la cerca de alambre. Comencé a notar que su mirada era diferente a la de otros hombres de la región. No había burla, ni palabras atrevidas. Solo una mirada callada, demasiado larga, detenida en mis manos sosteniendo la cuerda o en la espalda de mi blusa empapada de sudor. Un día me agaché para amarrar la cubeta. La falda subió, revelando mi pierna bronceada por el sol. Levanté los ojos y encontré los suyos. Volteé el rostro avergonzada, pero mi corazón se disparó. Desde entonces percibo cada gesto. Cuando arrastro la cubeta de leche, él está ahí ofreciendo la mano con una mirada serena, pero cargada de algo escondido. Cuando limpio el sudor y algunos mechones de cabello caen sobre mi cuello, siento sus ojos pasando por mí, quemando mi piel. Me pregunto a mí misma, ¿será imaginación? ¿O realmente me mira como un hombre que desea a una mujer? Por la noche, cuando Antonio duerme profundamente, vuelvo a recordar aquella mirada. Mi cuerpo inquieto, el pecho acelerado. Entierro el rostro en la almohada, imaginando una mano curtida y firme posándose en mi cintura. Sé que está mal, pero mientras más trato de alejarla, más clara se vuelve la imagen. Cierta noche, el viento soplaba fuerte en el patio. Me senté junto a la ventana. El camisón fino se pegaba al cuerpo, el frío erizaba mi piel. Antonio, como siempre, dormía de espaldas hacia mí y yo susurré en la oscuridad, lo que más deseo, él nunca me lo da. Las palabras salieron como una confesión, pesadas, cayendo al fondo de un pozo seco. De repente, vi la luz de un candil titilar junto al corral. Era Rafael pasando en silencio, su sombra delgada recortada contra la madera. Me quedé inmóvil, el corazón disparado. En ese instante, percibí que el vacío de mi matrimonio tal vez pudiera ser llenado por otro hombre. Aquella noche, el cielo se desplomó en lluvia fuerte. El trueno retumbaba. El viento golpeaba las paredes de adobe, haciendo temblar las puertas. Me desperté asustada por un mugido desesperado viniendo del corral. Mi corazón se disparó. Pensé de inmediato en los becerros atrapados allá afuera, temblando de miedo bajo la tormenta. Antonio yacía inmóvil a mi lado, durmiendo como si nada pudiera despertarlo. Toqué levemente su hombro. Antonio, despierta. El corral está alborotado. Él solo murmuró algo, se volteó de espaldas. Suspiré, me vestí a prisa con el rebozo fino y corrí hacia afuera. La lluvia golpeaba mi rostro como agujas heladas, empapando mi cabello. Atravesé el patio tropezando en el lodo hasta el corral. Un becerro estaba atrapado por la cadena, debatiéndose en desesperación. Mis manos resbaladizas, mojadas, intentaban soltar el nudo. De repente, una luz amarillenta iluminó mi espalda. Me volteé y vi a Rafael. Usaba el viejo sombrero de palma, el sarape pesado empapado de lluvia y caminaba firme a pesar de la edad. Lucía, déjame ayudar.
La voz ronca de él sonó por encima del ruido de la tormenta. Quise decir, no necesitas. Pero mis manos ya no obedecían. Me quedé callada, permitiendo que él se arrodillara a mi lado. Sus dedos grandes, marcados de callos, fueron rápidos y certeros desatando el nudo. Vi de cerca cada arruga, cada cicatriz grabada en aquella piel curtida por el tiempo. Pronto el becerro fue liberado, corriendo a esconderse en el rincón, tembloroso. Respiré aliviada, pero el corazón aún latía desacompasado. La lluvia continuaba cayendo en ráfagas. El espacio estrecho del corral nos obligaba a estar muy cerca. El aliento caliente de Rafael rozó mi rostro, contrastando con el frío cortante del viento. Sentí su mirada fija en mí, una mirada profunda, llena de cosas que no sabía nombrar. Bajé los ojos sonrojándome, pero no era el frío lo que me quemaba. Entonces su mano rozó mi brazo. Mi piel húmeda encontró la aspereza de la suya. Una descarga atravesó mi cuerpo. Escalofríos me cubrieron entera. «Estás helada», murmuró y se quitó el sarape de los hombros, cubriéndome. No dije nada. Dejé que aquella tela pesada, impregnada del olor a tierra y a humo antiguo, cayera sobre mí. Un olor que no era delicado, pero que traía una extraña sensación de refugio. En ese instante, escuché solo mi corazón acelerado, confuso. Pensé, es solo un viejo bondadoso ayudándome. ¿Por qué tiemblo así? Pero mi cuerpo no obedecía. El lugar del toque todavía quemaba. Di un paso atrás, tropecé con el heno mojado. Rafael sostuvo mi brazo, impidiendo mi caída. «Cuidado, Lucía». 3 palabras simples, pero sonaron como un susurro íntimo. En el momento en que me sostuvo, el calor de aquella mano atravesó mi piel, dejándome sin fuerzas. Levanté los ojos y encontré los suyos. Por primera vez no los desvié. Dejé que aquella mirada me atravesara como si me viera por dentro. Me alejé rápido, salí hacia la lluvia, dejando que el agua fría golpeara mi cuerpo. Pero en el camino de vuelta, todavía sentía su mano marcada en mi piel, ardiente. Aquella noche, acostada al lado de Antonio, quien roncaba de espaldas hacia mí, me quedé despierta, mirando el techo. La lluvia martillaba sobre las tejas de barro, pero dentro de mí era otro vendaval. Pasé la mano por el brazo donde Rafael me había tocado, cerré los ojos. Yo sabía. En ese instante, dentro de mí, una fisura se había abierto. Después de la noche de la tormenta, pensé que todo se calmaría como la lluvia que pasa, pero no. Dentro de mí, una cuerda había sido tocada y desde entonces, con cada paso fuera de casa, yo escuchaba su eco secreto. Antonio continuaba igual, sin cambio alguno, de día afuera, de noche en casa, comiendo en silencio, durmiendo enseguida. Yo lo miraba y me preguntaba cuándo percibiría el vacío creciendo entre nosotros, pero él siempre de espaldas, siempre distante. No lo culpaba, pero me sentía cada vez más agotada con ese silencio. Ya Rafael surgía cada vez más. A veces traía una jarra de agua fresca del pozo, otras ayudaba a reparar la cerca rota o simplemente se quedaba a la distancia, observándome llevar el ganado al pastizal. Yo trataba de verlo como simple ayuda, pero su mirada no me dejaba indiferente. No era la mirada banal de un vecino anciano, ni la mirada rápida de quien pasa. Era algo lento, pesado, como si leyera cada línea de mi cuerpo, y cada vez que cruzaba con la suya, mi pecho se apretaba. Una tarde sofocante, arrastré un fardo de heno hacia dentro del corral. El sol entraba por las rendijas. Polvo dorado flotaba en el aire. Mi blusa se pegaba a la espalda, dibujando las curvas de mi cuerpo. Me agachaba para amarrar la cuerda cuando escuché pasos detrás. Me volteé. Rafael con una cubeta de agua. Lucía, bebe. El calor está fuerte. Extendí la mano. Cuando mis dedos tocaron los suyos, fue un instante apenas,
pero el calor me atravesó. Bebí con prisa y gotas escurrieron por mi barbilla, deslizándose hasta el escote, mojando la tela liviana. Vi su mirada detenerse ahí, intensa. Aparté el rostro, avergonzada, pero dentro de mí ardió la certeza. Yo estaba siendo vista como mujer, no solo como esposa, ni como campesina. Y aquella mirada me asustaba y me atraía. Aquella noche, frente al espejo empañado, vi mi reflejo, rostro ruborizado, cabellos sueltos, la blusa mojada pegándose al pecho. Me encaré como a una extraña, una mujer deseable, oculta tanto tiempo. En la cama, al lado de Antonio, me volteé inquieta. Él dormía profundamente, sin siquiera notarlo. Posé la mano en su pecho, buscando alguna respuesta, pero era apenas respiración indiferente. Cerré los ojos y en mis pensamientos no era él quien estaba ahí, sino la mirada de Rafael. En los días siguientes, la presencia de él crecía, me ayudaba a cargar los fardos, caminaba detrás cuando yo guiaba el ganado, no decía nada, pero el silencio de él hacía latir más fuerte mi propio corazón. Cierta vez, me agaché para prender la cuerda de una vaca. La falda subió, revelando mi pierna bronceada por el sol. Levanté los ojos. Rafael me miraba fijamente, inmóvil. Recogí la falda deprisa, sonrojándome, pero en vez de rabia, sentí el calor subir por el pecho, como un rayo recorriendo mi cuerpo. Quise decir, no me mires así. Pero callé. Una semilla ya crecía en mí. Yo no quería que dejara de mirar. Al contrario, yo esperaba aquella mirada para sentirme viva, deseada. Aquella tarde, el sol descendía rojo detrás de la colina. Me senté cerca de la cerca de alambre. El viento traía olor a heno seco. Rafael también se sentó a poca distancia. Nos quedamos en silencio. Solo grillos y el masticar del ganado llenaban el aire. Pero entre nosotros el silencio era más pesado que un trueno. Sentí sus ojos en mi espalda. No me volteé. Mordí los labios, el rostro ardiendo. Todo mi cuerpo tenso como arco a punto de disparar. Cuando me levanté para volver, las piernas estaban pesadas, como si dejara atrás un secreto no revelado. Por la noche, nuevamente frente al espejo, la llama de la vela mostraba las líneas de mi cuerpo bajo la tela fina. Pasé la mano por el hombro, donde días atrás se la había tocado. Un escalofrío me atravesó. Murmuré casi para mí misma, ya no soy la misma. Y yo sabía. No fue la tormenta, ni el corral, fue su mirada, la mirada que abrió una cerradura escondida, revelando la sed guardada tantos años. Aquella tarde, el calor era sofocante. El sol quemaba cada piedra y el aire parecía pesado, difícil de respirar. Yo estaba en el campo desde temprano. El sudor escurría por mi cuerpo, empapando el vestido liviano que se pegaba a la piel. Sola conducía las vacas de vuelta al corral. El olor a heno, a tierra húmeda y a estiércol se mezclaba en el aire. De repente, una de las vacas más grandes se agitó, jalando la cuerda con fuerza. Casi caí. Sostuve firme con los brazos, temblando de esfuerzo. En ese instante, Rafael apareció. Caminaba rápido, todavía con la firmeza de quien conoce el peso del trabajo duro. Bastó un jalón de sus manos curtidas para dominar al animal. Yo, sin fuerzas, fui lanzada contra el montón de paja. Él también se desequilibró y, al sostener la cuerda, cayó parcialmente sobre mí. Su cuerpo me prensó contra el heno suave. Escuché claramente el corazón latiendo en disparada dentro de mi pecho, mezclado con la respiración pesada de él que rozaba mi rostro. Una gota de sudor de sus cabellos grises cayó en mi cuello, caliente como brasa. ¿Estás bien, Lucía? Murmuró con voz ronca. Me sentí incapaz de decir cualquier palabra. Su mano todavía estaba en mi hombro, firme, caliente, y yo percibí que no quería que la retirara. La luz de la tarde entraba por las rendijas,
polvo dorado danzaba en el aire. Fue entonces que percibí, mi ropa mojada de sudor se pegaba al cuerpo, revelando los contornos abundantes de mi pecho. Cada respiración jadeante hacía mis senos subir y bajar bajo la tela fina, tan cerca del pecho del que casi se tocaban. Los ojos de Rafael descendieron lentamente. Estremecí bajo su mirada indecisa. También lo miré, después desvié, pero ya era tarde. Yo sabía que él había visto. Él intentó alejarse, levantarse, pero en un impulso inexplicable, sostuve su muñeca. En ese momento, no había más olor a ganado, ni ruido de heno, solo el espacio estrecho quemando entre nuestros cuerpos. Sus labios tocaron primero mi mejilla, tan leves como si pidieran permiso. No me alejé. Al contrario, cerré los ojos, sintiendo que el aire faltaba. El beso siguiente cayó sobre mi boca, áspero, pero delicado. Mi lengua tembló al encontrar el sabor salado del sudor, el sabor agreste del corral. Mi cuerpo entero se derritió como si hubiera dejado caer un peso que cargaba desde hace años. Su mano descendió por mi brazo, rozando mi cintura. La tela húmeda crujía contra la piel caliente. Donde su mano pasaba, mi piel se incendiaba. Temblé, pero me acerqué más. Mis senos endurecidos se presionaron contra su pecho. Sentí claramente el contraste, aquel cuerpo envejecido, pero todavía vigoroso, despertaba en mí un fuego desconocido. Lucía, susurró como una confesión. Respondí solo apretándole la mano como quien implora, no pares. Y entonces todo se rompió. Nos abrazamos con fuerza, respiraciones mezcladas, sudor y olor a heno entrelazados. Escuché el desgarro de tela en algún lugar, pero no me importó. Solo sabía que mi cuerpo ardía, cada fibra pidiendo más. En ese instante, yo era miedo y éxtasis al mismo tiempo. Miedo de la culpa, pero éxtasis por primera vez en tantos años, sentirme realmente deseada. Cuando todo cesó, me quedé acostada sobre el heno, respirando jadeante, cabellos sueltos, vestido desalineado, revelando el hombro desnudo. Rafael se sentó a mi lado con una mirada dividida entre pavor y deseo. No dijo nada. Solo cerré los ojos, dejando que la brisa de la tarde secara el sudor de mi piel. Yo sabía. De ahí en adelante no había más retorno. El corral, antes solo lugar de trabajo pesado, ahora era el lugar donde perdí la parte de mí que siempre traté de proteger. Después de aquella tarde en el corral, casi no pude dormir por muchas noches. Siempre que cerraba los ojos, veía la mirada de Rafael sobre mí, sentía su respiración caliente, el toque que me dejó frágil. Yo sabía que lo que sucedió estaba prohibido. Me decía a mí misma que necesitaba evitarlo, mantener distancia, pero mi cuerpo me traicionaba. Todas las mañanas, al salir de casa, mis ojos lo buscaban sin querer. Si lo veía a lo lejos, fingía estar ocupada, pero el corazón se disparaba. Si no lo escuchaba, una falta amarga me acompañaba todo el día. Comencé a temerme a mí misma. Por la noche, con Antonio durmiendo profundamente, yo me volteaba de espaldas, la mano recorriendo mi propia piel. Recordaba la aspereza caliente de las manos de Rafael, del escalofrío cuando mis senos se apretaron contra su pecho. Cuanto más trataba de borrarlo, más la llama crecía dentro de mí. Una tarde sofocante, llevé las vacas al arroyo para beber agua. El sol quemaba sin piedad y mi vestido, empapado de sudor, se pegaba al cuerpo, revelando cada curva. Me incliné para lavarme el rostro. Gotas frías escurrieron por mi barbilla, deslizándose por el cuello y desapareciendo entre los senos. Cuando levanté el rostro, estremecí. Rafael estaba ahí a pocos pasos, sosteniendo una cubeta. Lucía, déjame ayudar. Su voz sonó ronca, familiar y peligrosa. Me apresuré en voltearme, tratando de ocultar el pecho mojado, pero su mirada ya se había detenido ahí. No era solo cuidado, era deseo crudo, llama encendida que quemaba toda razón.
Traté de alejarme, jalando la cuerda del ganado, pero Rafael avanzó, bloqueando mi camino. El sol golpeaba su rostro, marcando arrugas, sudor, pero en sus ojos había algo que me paralizaba. Lucía, no huyas más. Las palabras fueron un susurro, pero me golpearon como una cuchilla. Quise gritar, pero mis labios temblaron sin voz. Él se acercó. La mano áspera se cerró en mi muñeca. Estremecí, reconociendo el calor conocido. Me debatí un instante, débil, como si todavía buscara dignidad. Pero cuando me jaló, caí en sus brazos, el cuerpo entero rendido. El mundo giraba. Sentí el olor a sudor, a tierra, a pasto. Su mano apretaba mi cintura, quemando a través de la tela fina. Mi pecho se pegaba al suyo, duro, jadeante. Rafael, no podemos, murmuré, pero la voz salió débil, sin fuerza. Él bajó el rostro, callándome con un beso voraz. Jadeé alto, mis manos agarrando sus hombros. Toda la resistencia se disolvió como sal en el agua. La luz del mediodía caía sobre nosotros, iluminando mi cuerpo trémulo en los brazos de un hombre viejo. Mi vestido se desarregló, un hombro desnudo escapando del tirante, exponiendo la piel morena y húmeda. Su mano descendió por mi espalda, apretando mis caderas, arrancando de mí un gemido ahogado. Sabía que era pecado, traición, pero también era la primera vez que me sentía verdaderamente mujer. No más la esposa olvidada, ni la campesina endurecida. Yo era Lucía, ardiente, hambrienta, una sed reprimida por años, ahora liberada. Nos entregamos ahí a la sombra del arroyo. El sonido del agua corría mezclado con respiraciones jadeantes. El susurro de las hojas escondía nuestro secreto. Cerré los ojos, dejando que toda la razón se apagara, siguiendo solo el instinto. Cuando todo terminó, caí sobre la hierba, el cabello pegado de sudor al cuello, los labios todavía trémulos por su sabor. Rafael se sentó a mi lado en silencio, los ojos todavía ardiendo. No tuve coraje de encararlo. Me abracé, tratando de contener el corazón disparado. Mitad de mí aterrada, mitad embriagada, como si hubiera bebido el vino más fuerte. Yo sabía. A partir de ese instante, ninguna frontera quedaba. La sed dentro de mí, una vez despierta, jamás volvería a ser contenida. Después de aquella tarde a la orilla del arroyo, volví a casa con las piernas temblando, el corazón todavía a los saltos. Antonio estaba sentado en la vieja silla de madera, afilando la hoja de la hoz. Levantó los ojos hacia mí y sonrió levemente. ¿Regresaste? ¿Estás cansada? Mordí los labios, asentí en silencio. Nada en su rostro revelaba sospecha. Ninguna pregunta sobre dónde había estado, sobre qué había hecho. Su mirada era vacía, como la superficie calma de un lago. Esa indiferencia me hirió más que cualquier acusación. Yo quería que gritara, que me confrontara, que al menos me viera. Pero Antonio solo volvió al trabajo, dejando un vacío que me aplastaba. Aquella noche, acostada a su lado, sentí como si viviéramos en mundos diferentes. Su cuerpo estaba ahí, pero distante. Toqué levemente su espalda, pero él solo se volteó, jalando la manta hasta el hombro. Las lágrimas vinieron silenciosas, mojando la almohada. En la oscuridad, el rostro de Rafael surgió en mi mente, la mirada ardiente, los brazos fuertes, la respiración jadeante. Mi cuerpo estremeció. No era frío, era hambre. Un hambre que no podía callar más. Yo sabía que estaba cayendo en un abismo, pero ya no quería volver. En los días siguientes, Rafael se volvió más audaz. Ya no se limitaba a observar de lejos. Siempre que Antonio salía, él encontraba una excusa para acercarse. Traía leña, preguntaba por las vacas, ofrecía ayuda, pero su mirada no se escondía más. Era llama y yo era paja seca.
Una tarde yo cortaba pasto en el patio. El vestido gastado se pegaba a mi cuerpo, empapado de sudor. Rafael entró, dejó la leña, se acercó. Antes de que pudiera retroceder, su mano áspera sostuvo mi cintura, firme. Lucía, no aguanto más, dijo con voz ronca. Temblé entera, los labios trémulos. Rafael, para. Alguien puede ver. Pero su brazo me jaló contra su pecho. El calor me envolvió sofocante. Empujé levemente, frágil, y esa fragilidad solo incendió más su deseo. Me besó con voracidad. Me debatí y después me rendí, las manos clavándose en sus hombros. Mi razón cedió al torbellino. Ahí contra la pared del patio me dejé llevar. La luz del final de la tarde atravesaba las hojas, marcando mi piel en manchas de oro y sombra. Me sentí tomada, poseída, sin escapatoria. Cuando el fuego se apagó, caí exhausta en el suelo de tierra, el vestido desalineado, el cabello suelto, el pecho jadeando. Rafael se quedó de pie frente a mí, los ojos llenos de satisfacción, pero también de dominio frío. Lucía, ahora eres mía, dijo él despacio, como quien sella un destino. Levanté los ojos aturdida. Parte de mí estaba aterrada, consciente de haber entregado cuerpo y alma, pero otra parte temblaba de placer. Por primera vez, alguien me deseaba hasta el límite de la locura. Aquella noche, al lado de Antonio, no pude dormir. Él, tranquilo como siempre, respiraba profundo de espaldas hacia mí. Yo, en guerra conmigo misma, dividida entre culpa y sed. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba de nuevo la voz de Rafael, eres mía. Abracé la almohada, sintiéndome prisionera y libre al mismo tiempo. Yo sabía que el precio de la posesión ya estaba siendo cobrado y tendría que pagar con todo mi ser. Después de aquel día, pasé a vivir como una mujer de dos caras. De día, caminaba al lado de Antonio, iba con él al mercado, almorzaba bajo el mismo techo, fingiendo ser la esposa dedicada. Por la noche, cuando él caía en el sueño pesado, yo permanecía despierta, sintiendo todavía el olor a tierra, a sudor de otro hombre sobre mi piel. La conciencia me corroía. Yo sabía que traicionaba, que caminaba sobre una cuerda estirada a punto de romperse. Pero bastaba recordar el abrazo de Rafael, la mirada dominadora, la respiración en llamas, para que mi cuerpo estremeciera, hambriento por más. Una mañana, mientras doblaba ropa en el patio, Antonio se acercó. Sus ojos se demoraron en mí, más de lo habitual. Estás diferente, Lucía, dijo bajo, en un tono extraño. Sentí las manos temblar, la camisa se resbaló y cayó al suelo. Me agaché para recogerla, tratando de disimular. ¿Diferente? ¿Cómo así? Pregunté, la voz vacilando. Antonio no respondió de inmediato, solo me miró, los ojos llenos de duda. Mi corazón se apretó. Sonreí forzado, murmuré cualquier cosa, pero sabía. Él había comenzado a percibir. A partir de ahí, Antonio se quedó más silencioso, pero vigilante. Me seguía cuando llevaba el ganado. Volvía más temprano de las ferias. Sus ojos, antes indiferentes, ahora me vigilaban. Me sentí sofocada, como ladrona a punto de ser atrapada en flagrante. Mientras tanto, Rafael se volvía cada vez más audaz. Ya no le importaban las miradas del pueblo. Cierta vez, mientras yo cargaba el agua, su mano rozó mi cintura, la mirada incandescente. Estremecí entre el miedo de ser vista y la ola de placer que me recorrió. Cuanto más trataba de esconder, más el secreto se denunciaba. Antonio no era hombre de sutilezas, pero el cambio en mí era gritante, la mirada inquieta, el cuerpo cansado, las marcas rojas en la piel que apenas podía ocultar. Una noche, al cerrar la ventana, Antonio preguntó de súbito, Lucía, ¿tienes algo que me escondes? Me quedé helada. ¿Yo? ¿Qué tendría que esconder? Forcé una risa,
pero la voz temblaba. Él me miró por largos segundos, después se volteó en silencio. Ese silencio dolió más que cualquier acusación. Al día siguiente, encontré a Rafael en el corral. Él me jaló hacia sí, sin importarle la claridad. Temblé, aterrada. ¿Tienes miedo?, preguntó, los ojos quemando. Asentí, murmurando, Antonio ya sospecha. Rafael soltó una risa baja, fría. ¿Qué sospeche? Tú eres mía, Lucía. Después que pruebas, no hay retorno. Esas palabras me atravesaron. En sus brazos, me sentí como un pájaro atrapado, aterrado, pero incapaz de desear la libertad. Aquella noche, al lado de Antonio, ya no me atreví a tocarlo. Me volteé hacia la pared, llorando en silencio. Yo sabía que él percibía. Entre nosotros había ahora un abismo imposible de atravesar. Recordé los días antiguos cuando creía que me bastaba un hogar simple, un marido honesto, una vida tranquila. Ahora todo estaba en ruinas. Yo era adúltera, dividida entre culpa y deseo, encadenada e incendiada al mismo tiempo. El secreto no podría durar. Más temprano o más tarde saldría a la luz, y cuando viniera yo perdería todo, a Antonio, mi casa, mi nombre. Pero lo que más me aterrorizaba era ya no pertenecerme, pues Rafael no poseía solo mi cuerpo, sino mi alma. En la última noche de este ciclo, me senté sola en el portal. El viento frío de la noche me atravesaba. Abracé mis propios hombros y susurré como confesión, el precio de este secreto soy yo. Comprendí que había cruzado un umbral del cual no había retorno. Y mientras la luna iluminaba el campo vacío, una sombra se movió en la distancia. Era Antonio, de pie junto a la cerca, mirando hacia el corral. En sus ojos, por primera vez, vi algo que me heló la sangre, no era rabia, ni tristeza. Era conocimiento silencioso. Él sabía. Y yo, atrapada entre dos hombres, comprendí que el precio de mi deseo prohibido apenas comenzaba a cobrarse.